Voy a empezar a grabar. Vamos a entrar al último tema del curso, chicos, y después también daremos una revisión general de todo lo que vimos, como para refrescar un poco la memoria. Déjenme compartir pantalla y de nuevo les pido por favor que si van teniendo alguna duda, algo no va quedando claro, me detengan para que podamos, para que quede bien claro este tema. Vale la pena decir que este tema ustedes lo van a estar ocupando más adelante en la carrera, en los cursos que se enfocan más al diseño de sistemas de control. Eso lo van a ver en el siguiente semestre. Entonces, déjenme pasar esto para acá. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con este tema, chicos. Lo que vamos a ver el día de hoy se conoce como representación en el espacio de estados. Lo que hemos hecho hasta ahorita es utilizar la función de transferencia para representar un sistema. Es decir, tomamos las ecuaciones que gobiernan a un sistema, las ecuaciones matemáticas que lo describen, y definimos cuál es la entrada, cuál es la salida. Una vez que aplicamos transformada de Laplace, lo que nos queda es hacer un despeje para encontrar la relación justamente señal de salida sobre señal de entrada. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un concepto más poderoso. Este concepto se llama representación en el espacio de estados. ¿Cuál es la ventaja que nos da una representación en el espacio de estados? Bueno, la primera es que ahora podemos trabajar con sistemas que tienen más de una entrada y más de una salida. Esa es la gran ventaja y diferencia. En función de transferencia solamente tenemos una entrada y una salida. En la representación en el espacio de estados tenemos múltiples entradas y múltiples salidas. Y un caso particular es cuando tengamos una entrada, una salida. Es decir, los mismos sistemas que hemos venido analizando hasta el día de hoy, también los podemos representar utilizando este sistema de representación en el espacio de estados. Bueno, ¿en qué consiste el sistema? ¿En qué consiste esta representación? Esta representación consiste en que ustedes definen, primero que nada, cuáles son las variables de estado. Entonces, este que es su sistema, esta modelación parte de que ustedes definan variables de estado. ¿Cuáles son esas variables de estado? Ustedes la deciden. Imagínense que estamos trabajando con un sistema masa amortiguador resorte. Entonces, las variables que nos interesan generalmente en este tipo de sistemas es saber cómo se mueven las masas en función de una señal de entrada, ¿verdad? Entonces, por lo general, una de las variables que solemos utilizar es el desplazamiento, vamos a suponer que el desplazamiento en Z. ¿Qué otra cosa me interesa? Pues me interesa también la velocidad con la cual se mueve, entonces esa puede ser la velocidad, mi siguiente variable de estado. ¿De acuerdo? Entonces, con esta selección, digamos que mi primer variable de estado x1 es la posición y mi segunda variable de estado x2 es la velocidad. Esa es una posible selección de estados. Imagínense que tengo ahora un sistema resistencia, inductor, capacitor. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que por aquí hay corrientes y cada elemento tiene su propio voltaje. Ustedes pueden elegir cuáles van a ser las variables de estado que les interesan para representar a este sistema. Una variable de estado, por ejemplo, x1, podría ser la corriente, y una siguiente variable, x2, podría ser, no sé, el voltaje en el inductor. Entonces, ustedes siempre van a estar definiendo cuáles son las variables que les interesa conocer. Las variables de estado son aquellas que definen
el comportamiento de un sistema. Y bueno, cuando tengo un sistema así, también puedo definir cuáles son las entradas a ese sistema y cuáles son las salidas que a mí me interesan. En este caso de un sistema de resorte amortiguador con una fuerza, esta es una masa, ¿verdad? Eleazar, para este ejercicio que estoy proponiendo aquí, ya vimos que estas podrían ser variables de estado. ¿Cuáles tú crees que serían las variables de entrada y las variables de salida en este sistema? La de entrada puede ser la fuerza con la que se está jalando el resorte. Excelente, esa sería mi variable de entrada. Y las Y variables la de de salida, salida puede ser la oscilación que tiene ajá, el todo desplazamiento el tiempo. de la masa, ¿verdad? O sea, puede ser mi variable z en función del tiempo. Eso es posible. Muy bien. Lorena, para este circuito eh, eléctrico, donde definimos que una posible variable de estado es la corriente y otra variable de estado es el voltaje, ¿qué se te ocurre que puede ser la señal de entrada y cuáles podrían ser las señales de salida? Lore, como que veo que se mueve por ahí tu micrófono, pero no te alcanzo a escuchar. No te escucho, Lore. Naye, ¿nos podrías ayudar con la misma pregunta? Nayeli, ¿estás ahí? Sí, sí, profe, perdón, es que vengo llegando. Ok, bueno, de este circuito, Nayeli, que tengo una resistencia, un inductor y un capacitor, ¿cuál crees que pueda ser la señal de entrada a este sistema y cuáles podrían ser las señales de salida? ¿Qué le hace falta a este circuito para que funcione? Me dijo resistencia, inductor, capacitor y qué. Es esto que estás viendo aquí, resistencia, inductor y capacitor. ¿Cuál podría ser la señal de entrada y cuál podría ser la señal de salida? La resistencia como entrada junto con el No, entonces, acuérdense que para que inductor. esto funcione, si lo dejo así tal cual, entonces el sistema no tiene señal de excitación, por lo tanto no va a hacer absolutamente nada. Para que esto funcione, yo le tengo que poner una fuente, ya sea de voltaje o de corriente. Entonces aquí voy a poner mi fuente. Y esta fuente se convierte en mi variable de entrada. Y la variable de salida, esa puede ser la que ustedes quieran. ¿Qué les interesa? Pues si me interesa conocer la corriente, pues la corriente va a ser mi variable de salida. Si me interesa conocer el voltaje en el inductor, pues esa va a ser mi variable de salida. Si me interesa el voltaje en el capacitor, pues esa va a ser mi salida. Es más, yo puedo definir mi representación en espacio de estados de tal forma que mis variables de salida sean más de uno. Pueden ser dos, tres o cuatro, dependiendo cómo yo quiera hacer la representación. Esa es la gran ventaja que tiene esta metodología de representación en el espacio de estados. A ver, por aquí hay alguien en el chat. Una fuente de voltaje. Así es, María Fernanda, una fuente de voltaje. Por favor, abran el micrófono y me dan sus opiniones, porque luego tardo en ver un poco el chat. Bueno, entonces, dejo de rayar. Continuando con este esquema, entonces ya dijimos que la representación en espacio de estados consiste en primero definir cuáles son las variables de estado, ¿verdad? Cuáles son las variables que me interesan, que definen por completo el comportamiento de un sistema en particular. Pueden ser posiciones, pueden ser voltajes, corrientes, temperaturas, energías, dependiendo de lo que estemos analizando, van a ser las variables de estado que nosotros vamos a seleccionar.
Muy bien. Ahora, la ventaja que tiene, como les dije, esta representación es que no estoy confinado a una entrada y una salida. Tengo una representación mucho más rica y ahora puedo trabajar con sistemas que tienen múltiples entradas y múltiples salidas. Y todo parte una vez que ustedes definen cuáles son las variables de estado, que fue el ejercicio que estuvimos haciendo ahorita. Lo importante de esta definición del espacio de estados es definir cuántas variables de estado necesito para representar el sistema. Entonces, la respuesta es muy sencilla. La cantidad de variables de estado que necesito para representar a un sistema está en función de la cantidad de elementos que son capaces de almacenar energía en el sistema. Y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Entonces, lo que me dice la definición del espacio de estados es que nosotros podemos describir un sistema en términos de un conjunto mínimo de variables que se llaman variables de estado. Y para describirlo tenemos que generar un sistema de ecuaciones donde están las derivadas de esas variables de estado y en términos de las variables de estado y las entradas podemos definir las salidas. Entonces, lo que acabo de mencionar es lo siguiente. Para lograr la descripción de un sistema en el espacio de estado como está aquí, el paso número 1 es definir las variables de estado. Aquí están. El paso número 2 es definir para estas variables de estado su primer derivada, porque recuerden que cuando trabajamos con estos sistemas, estamos trabajando con sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, si tengo x1, x2 hasta xn, yo necesito definir las derivadas x1, x2 hasta xn. Para cada variable de estado, debo de conocer su primera derivada. Esa es la forma fundamental que tiene esta descripción. Entonces, vean, y esa derivada, aquí está, esta derivada que tengo aquí, la derivada de x1 con respecto al tiempo, la derivada de x2 con respecto al tiempo, así hasta la derivada de xn, ¿va a ser función de qué? Pues de las mismas variables de estado, x1, x2, x3, y además pueden tener un componente relacionado con las señales de entrada que existen al sistema. ¿Sale? Entonces, esta es la forma general que estoy buscando. Es un sistema de ecuaciones, por eso lo puedo representar en forma matricial y de forma más condensada lo puedo resumir así. Las derivadas de las variables de estado son igual a la suma de alguna combinación lineal de las propias variables de estado más algunos términos que están referentes a la señal de entrada. ¿Sale? Entonces, las derivadas de esto es función tanto de la señal de entrada como de la señal de salida. Esa es la primera parte de la descripción. La segunda parte de la descripción es las salidas. En este diagrama, ¿de qué deben de depender las salidas, chicos? ¿De qué se les ocurre que deben de estar dependiendo las salidas? Eleazar, viendo este diagrama, ¿de qué deben de depender las salidas? ¿Del tiempo? Dependen del tiempo, sí, pero en términos de las variables que he definido. Recordamos, estas son las salidas. Entonces las salidas deben de estar, si nos vamos un poquito al diagrama de bloques, ¿de qué debería de depender el valor que tomen estas salidas? Maximiliano, ¿alguna idea? ¿De qué deberían depender estas salidas si vemos este diagrama de bloques? No, pues de las entradas. No. Exacto, depende de las entradas, forzosamente podrá depender de las entradas. Bueno, deberá depender de las entradas. ¿Y de qué más? ¿Qué es lo que hay aquí adentro?
Pues las variables de estado, ¿no? Exactamente. Entonces, la salida Y también deberá ser una función tanto de las entradas como las variables de estado. Es decir, va a tener esta misma forma, nada más que en lugar de estar definiendo las primeras derivadas de la variable de estado, voy a tener algo así como Y va a ser igual a alguna matriz. En este caso, la nomenclatura es, llamemos a esa matriz C, que multiplica a las variables de estado más la matriz D que multiplica a las variables de entrada. ¿Ok? Y esto que está aquí es la notación completa o la forma canónica que se utiliza para representar un sistema general en términos de el espacio de estados. ¿Sale? ¿Quedó clara la idea? La idea es, ok, quiero describir un sistema en el espacio de estados. Lo primero es, selecciono las variables de estado. ¿Okay? Esas dependen del sistema. Paso número 1. Paso número 2. Defino las derivadas de esas variables de estado. X1 más X2, bueno, punto y coma, Xn. Las derivadas. ¿De qué van a depender las derivadas? Pues de lo mismo que las entradas. De las mismas variables de estado y de la señal de entrada, que fue lo que tenemos aquí. Y ya que tengo la definición de las derivadas de las variables de estado, también puedo obtener la definición de las salidas, que tienen exactamente la misma forma. ¿Qué es lo que cambia? Pues estas matrices que me dan las relaciones entre las diferentes variables. Sé que suena un poco complejo, pero en realidad no lo es. Y ahorita vamos a ir para allá. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Por favor, váyanme interrumpiendo si tienen alguna duda. Muy bien. Entonces, aquí está lo que vimos. Las salidas pues van a tener esta forma, que fue la que acabamos de describir. Y luego, ya con eso puedo definir el procedimiento para el modelado en el espacio de estados. Lo vuelvo a repetir, defino las variables de estado. Una vez que defino las variables de estado, obtengo su primera derivada de cada una de las variables de estado, que van a tener esta forma matricial, depende de las mismas variables de estado y de las entradas. Y después defino las salidas. Las salidas dependen de las variables de estado y también tienen un componente de las posibles entradas al sistema. Y si me pusieron atención, a ver, Alejandro, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sé cuántas variables de estado necesito para representar un sistema? ¿Alguna idea, Alejandro? ¿Alguien por ahí se acuerda de lo que mencioné hace unos momentos? Depende las unidades de almacenamiento de energía, ¿no? Exactamente. Debo de analizar el sistema y ver cuántos elementos son capaces de almacenar energía. Conociendo eso, ya puedo definir cuántas variables de estado necesito para representar un sistema. Muy bien, muchas gracias. Ok, ahora vamos a seguir avanzando. Esta representación en el espacio de estados que está aquí, también la puedo representar en forma de diagrama de bloques. Esto ya lo hicimos y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Las entradas del sistema dijimos que era U, ¿verdad? Entonces aquí está mi función U de t. Entonces vean cómo esta función U de t la puedo multiplicar por D, de tal forma que aquí tengo D por U, y la puedo multiplicar por B, de tal forma que aquí tengo B por U. Para formar X', que está aquí, ¿qué necesito? Pues el término B por U, que ya lo tengo, y ahora necesito obtener el término A por X. Aquí estoy definiendo la variable X, la multiplico por A y se suma en este punto. Entonces, aquí tengo AX. Si AX lo sumo con B por U, AX más B por U, lo que obtengo es X', ¿verdad? X', ¿qué es? Pues es la derivada de X. Si ustedes quieren obtener X a partir de la derivada, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hago para obtener X a partir de una derivada? Pues lo integro, ¿verdad?
Entonces, ya saben que en Laplace, la integral la puedo sustituir por 1 sobre s. Entonces, es lo que tengo aquí. Esto es igual a 1 sobre s o s a la menos 1. Tomo x, tomo x', si la integro, perdón, obtengo x. Ya está, con eso vean cómo creé esta función. Ahora, para crear y de t, ¿qué es lo que necesito? Y de t necesito du, que ya lo tengo aquí, más x por c. Entonces tomo esta x, la multiplico por c, y lo que tengo aquí es c por x. La suma de c por x más d por u me da la y de t. Entonces, vean cómo este sistema de representación en espacio de estados lo puedo representar en forma de diagrama de bloques. De nuevo, esta manera de poder transformar esto de forma fácil a un diagrama de bloques va a ser especialmente útil cuando estemos diseñando sistemas de control. ¿Quedó claro este diagrama? Es bastante directo. ¿Alguna duda aquí? No, profe, todo claro. Va, gracias. Gracias, María Fernanda. Muy bien. Ahora sí, ya llegamos a la parte interesante. Pues vamos a hacer ejercicios para que ahí nos quede claro cómo podemos utilizar esta metodología. Muy bien. Entonces, este ya lo hemos hecho y lo hemos hecho utilizando función de transferencia, ¿verdad? Pero les dije que podemos hacerlo utilizando función de transferencia o representación en el espacio de estados. Entonces, lo primero es definir cuántos elementos de este diagrama son capaces de almacenar energía. Hamed, ¿me podrías decir cuáles son? ¿Cuántos hay? ¿Puedo volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, en este diagrama, ¿cuántos elementos tengo que son capaces de almacenar energía? Pues K y D, ¿no? Exactamente. Tengo dos elementos, el amortiguador y el resorte. Entonces, ¿cuántas variables de estado necesito? Dos, igual. Dos variables de estado, ¿verdad? Entonces, necesito primero saber cuántas variables de estado necesito y ahora sí las puedo definir. Entonces, acuérdense que las variables de estado me ayudan a saber cuál es el comportamiento del sistema. ¿Qué se les ocurre que pueden ser variables de estado en este sistema? ¿Qué variables me interesan conocer que definen el comportamiento de esto? Luis Javier, ¿me ayudas? ¿Qué se te ocurre que sería interesante definir? ¿La fuerza? La fuerza no, porque es justamente la señal de entrada. ¿Otra idea? ¿Que tengamos que definir? Sí, ¿cuál crees que sea una variable que me dice cómo se está comportando este sistema? ¿Alguna idea, chicos? Estado inicial, o sea, El- posición inicial. La posición, acuérdense que son variables, entonces la posición inicial sería una constante. Una variable podría ser justamente la posición, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto se mueve la masa? Es decir, la Y, aquí la tengo definido como Y en función del tiempo, esa puede ser mi primer variable de estado. ¿Qué otra variable de estado podría tener? Pues podría ser la velocidad. ¿Perdón? No, la velocidad de la masa. Exactamente, entonces la velocidad, que es igual a Y', esa puede ser mi segunda variable de estado. Y ya tengo las dos variables de estado que puedo utilizar para describir este sistema. Entonces, si elegimos bien las variables de estado, la forma matemática a la cual vamos a llegar va a ser mucho más sencillo. Pero podemos tener diferentes definiciones de variable de estado según lo que nos interese conocer. Muy bien, bueno, entonces ya tengo mis variables de estado. Lo siguiente que tengo que hacer es conocer las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del sistema. Bueno, ya sabemos que para entender las ecuaciones que gobiernan esto son las leyes de Newton.
Y básicamente la ley fundamental es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, la masa m por la aceleración, que es la segunda derivada de la posición, es igual a la fuerza que le aplico, que es esta, menos, porque llevan sentidos contrarios, la fuerza que se opone a este movimiento, que es la del resorte y que es la del amortiguador. Entonces, la fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento y la fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad. Ya está. Esta ecuación ya la habíamos descrito anteriormente. Aquí viene una gran diferencia. Cuando trabajábamos con función de transferencia, ¿qué era el siguiente paso que hacíamos aquí, chicos? ¿Cuál es? Si lo quiero representar en función de transferencia. ¿Qué hacíamos? Laplace, ¿no? ¿Verdad? Esto agarrábamos y le aplicábamos transformada de Laplace para que me quede todo en términos de la variable S. En representación en espacio de estados no lo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Me ahorro ese paso. Lo que tengo que hacer ahora es definir, si ya definí las X, ¿cuál es el paso número 2 que les mencioné que hay que hacer? Este fue el paso número 1. ¿Cuál sería? ¿Identificar las derivadas? Exactamente, María Fernanda. Necesito X, la derivada de X1 y la derivada de X2. Y María Fernanda, ¿en términos de qué me van a quedar esas derivadas? ¿Recuerdan, chicos? ¿Alguien recuerda en términos de qué? Lo estuvimos repasando. Del tiempo. Van a ser funciones del tiempo, sí, pero... ¿Sí? ¿Qué dijiste, Anet? Variables de entrada. La variable de entrada, correcto. ¿Y? La variable de estado. Y las variables de estado, exactamente. Entonces, estas derivadas me van a quedar en términos de, ya sabemos, alguna matriz A por las variables de estado más alguna matriz B por la entrada, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar con estas derivadas. Bueno, vamos para allá. Entonces, nos movemos de aquí. Dijimos que mi primer variable de estado es la posición. Eso es X1. Mi segunda variable de estado es la velocidad. Entonces es la derivada de la posición. X2. Y lo que me interesa, como ustedes acaban de decir, el primer punto es encontrar las derivadas, es decir, X1 punto y X2 punto. Y esos X1 y X2 tienen que estar en términos de las propias X, de los propios estados y las entradas. Entonces, viendo estas ecuaciones, ¿alguien puede adivinar a qué es, bueno, no adivinar, deducir a qué es igual X1 punto? Si X1 es la posición, X1 punto es la derivada de la posición. ¿Es igual a qué? A la velocidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, la velocidad ¿a qué es igual? A la derivada de la posición, ¿cierto? ¿Y la derivada de la posición a qué es igual? Según estas definiciones. X2. A X2. Y ya logré justamente lo que quería. Definir X1 punto en términos de las ecuaciones de las variables de estado. En este caso solamente depende de X2. Entonces X1 es igual a X2. Ya está mi primera ecuación. Ahora, ¿qué necesito? Necesito encontrar la definición similar, pero ahora para X2 punto. ¿A qué es igual X2 punto? Si X2 es la velocidad, X2 punto, ¿a qué será igual? Aceleración. A la Aceleración. derivada de la posición. Exactamente, a la aceleración o Y2 punto, ¿verdad?
Excelente. Ahora, de dónde puedo sacar yo los puntos? Pues ustedes ya lo saben. Lo puedo sacar de esta ecuación. Aquí está y dos puntos. ¿Qué es lo que me queda? Despejarlo, ¿verdad? Esta m la paso para acá. Y ya la tengo, porque x, y de t es igual a x. ¿Están de acuerdo? A x1. Y' es igual a x2. ¿De acuerdo? Así fueron nuestras definiciones. Entonces, vean. Aquí está. Resumiendo un poquito. Tengo mi sistema de ecuaciones, defino mis variables de estado, definí mi variable de estado como el primero es la posición, la segunda es la velocidad. x1 punto es igual a x2, eso lo acaban de derivar ustedes. Y ahora necesito obtener x2 punto. Entonces vean que lo único que estoy haciendo es expresando en términos de x1 y x2 esta ecuación. Entonces es m por x2 punto es igual a u, ¿cuál es? Pues es este, ¿verdad? Este término que es la señal de entrada. x2 dijimos que era la velocidad y y de t dijimos que es x1. Entonces vean cómo en términos de x1, x2 y u ya pude definir x2 punto. ¿Qué es lo único que le falta a esta ecuación? Pues tengo que quitar esta m que está aquí. Exactamente, entonces la paso derivando para este lado. Y ya está, vean, ¿a qué voy a llegar? Pues que x2 punto quedó en términos de menos kf sobre m x1 menos d sobre m x2 más u. Y ya logré lo que quería. La ecuación de la derivada de las variables de estado está en términos de las propias variables de estado y de la señal de entrada. ¿Sale? ¿Hasta aquí me van siguiendo, chicos? No, la U Profe, también una tendría duda que ir rápida. sobre M. Ah, la U también va sobre M, tienes toda la razón, gracias. Y por ahí la pregunta, gracias por su observación. ¿Por qué K va acompañada de una F, profe? ¿A qué se refiere eso? F es K subíndice F. Y es así como se definió, es esta K, aquí. Perdón, creo que cambié la anotación. Pero es esta K. Si quieres No, se la ok, quitamos profe. para no meter ruido. No, no hay Gracias, problema, no hay problema. es un buen punto. Muy bien, entonces fíjense, ya hice la primera parte de la definición. La primera definición era obtén x punto igual a la variable, a la matriz A por X más la matriz B por U. Ahora, estas dos las voy a pasar en notación matricial, ¿verdad? Entonces, X punto en realidad, lo voy a poner así, es X1 punto, X2 punto. ¿Cómo me quedaría la matriz A, chicos? Acuérdense que esto va multiplicando el vector X1 y X2. ¿Cómo me quedaría esta matriz? El primer renglón, ¿cómo me quedaría? Tomando en cuenta esta ecuación. X1 punto, ¿de qué depende? Solamente de X2, ¿verdad? ¿Y qué multiplica X2? Pues un 1. Entonces, depende 0 en X1 más un 1 en X2. ¿Y cómo me quedaría esta parte de la ecuación para X2? ¿Quién me ayuda? 1 para X1. ¿Cómo le pongo aquí? Esto, ¿verdad? Menos K sobre M, que multiplica X1, y luego menos D sobre M. Esta es la definición de A. ¿Qué me hace falta? Pues ahora tengo que ponerle la definición de B.
¿Cómo me quedaría B? Pues para X1 no tengo B, ¿verdad? Por lo tanto es 0. Y para X2 sí tengo y es 1 sobre M, que multiplica a la señal de entrada. Y ya está. Vean cómo ya tengo aquí la representación matricial de la primera parte, que son las derivadas. ¿Hasta aquí me siguieron, chicos? Yo no entendí bien el 1 sobre m, profe. No, ¿de dónde salió? De acá. Este 1 sobre m, si ves esta ecuación, de hecho, ustedes me corrigieron, dijeron, ok, la u también debe de ir sobre m, ¿verdad? Entonces, para obtener x2 es k sobre m por x1, aquí está, k sobre, déjame cambiarme de color. K sobre m por x1 menos d sobre m por x2 más 1 sobre m por u. Viene de aquí, de este término 1 sobre m. Ya, ¿Sale? gracias, profe. Muy bien, excelente. Entonces, ya tengo la definición de X. ¿Qué me hace falta para terminar la descripción en el espacio de estados? Si ya tengo esta ecuación de X punto, ¿cuál me hace falta ahora? Identificar las salidas. Exacto, entonces la salida va a tener la misma forma. Y es igual, a esta la llamo CX más D por U. ¿Qué dijimos que iba a ser la salida? O no lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que me interesa como variable de salida? Pues puede ser el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento sería X1. ¿De acuerdo? Entonces mi salida Y puede ser solamente igual a X1. ¿Están de acuerdo? O podría tener más salidas dependiendo cómo queramos hacer la definición. Déjenme saber esto y vamos para acá. Entonces, la salida, como lo acabamos de decir, déjenme borrar. La salida es igual a X1. Entonces, la forma que tiene la salida es 1 por X1, 0 por X2, más 0 veces la entrada de U, porque solamente tengo X1. Y esto que está aquí es la representación en espacio de estados del sistema que acabamos de ver. ¿Quedó clara la secuencia de pasos, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Muy bien. Bueno, entonces nada Profe, más. a mí Dime, se me quedó Luis. una duda. ¿Por qué está el más cero, perdón, más cero por U en el resultado de Y? Porque si te das cuenta, cuando nosotros definimos U, que está aquí, digo, cuando definimos Y, ya dijimos que es igual a X1, ¿verdad? Esto quiere decir que es igual a más 0 por X2 más 0 por U. Simplemente para que tenga Ok. la forma estándar, que tenga una componente de X y una componente de U. Ok, profe, gracias. Lo pude quitar y no pasa absolutamente nada, Luis. Muy bien. Ahora, antes de seguir con el siguiente ejemplo para reforzar esto, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahorita. Daniela, ¿me ayudas? ¿Cuáles son los pasos 1, 2, 3 y 4 para obtener la representación en el espacio de estados? Daniela, ¿estás por ahí? Yelena, ¿tú me ayudas? ¿Cómo dijo, profe? Perdón, no escuché. ¿Cuáles serían los pasos 1, 2 y 3 para, o 4, no sé cuántos sean, para obtener la representación en el espacio de estados? Pues primero definir las funciones de entrada, cuáles son las salidas que queremos. Ok. Las variables, ahí se me fue el nombre. ¿Variables de estado? Las variables de estado. Ok. Después
definir nuestras ecuaciones. Ok, sí, esas vienen de la descripción del sistema, claro, sí. Y por último, pasar esas ecuaciones a la forma matricial. Ok, muy bien. Bueno, Esa así es es la lo idea único. general. Sí, acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es definir, una vez que tenemos el sistema, lo primero que hay que hacer es definir cuáles son las variables de estado que quiero ocupar para representar a ese sistema. No es único, ustedes pueden tomar diferentes variables de estado. Haciendo una buena selección es mucho más sencillo llegar a esta representación. Entonces, bueno, primero definimos variables de estado. Una vez que definimos las variables de estado, bueno, para poder definir por completo las variables de estado hay que saber cuántas se requieren, ¿verdad? Y eso va en función de analizar el sistema y ver cuántos elementos son capaces de... Yelena, ok, tiene problemas con micrófono. Está bien, Yelena, no te preocupes. Entonces, una vez que analizamos el sistema, podemos ver cuántos elementos almacenan energía y en base a eso decimos cuántas variables de estado necesitamos. Las seleccionamos. Una vez que seleccionamos las variables de estado, lo siguiente que hay que hacer es definir las primeras derivadas, la primera derivada de esas variables de estado. Si tengo 2, van a ser 2 ecuaciones. Si tengo 3, 3 ecuaciones y así sucesivamente. Y ya una vez que tengo la definición de esas variables de estado, pues ahora me voy con la definición de las salidas, que tienen exactamente la misma forma. Como son un sistema de ecuaciones, lo suelo representar en forma matricial. ¿Sale? Bueno, ese fue mi resumen. Muchas gracias, Luis, por la participación. Ok, bueno, ya hicimos un ejercicio. Vamos a hacer el siguiente para que vaya quedando también esto claro. Vámonos para allá. Entonces, ahora tengo un circuito eléctrico. Entonces, lo primero es definir cuántas variables de estado necesito. Y la pregunta es, muy bien, viendo el diagrama que ven ustedes aquí, ¿cuántos elementos son capaces de almacenar energía y cuáles son? José Cortés o Luis Mario. Adelante, Luis Mario. Almacenar energía, 2, ¿no? 2, ¿verdad? Son los 2 Turno y capacitores. 2. Entonces, eso quiere decir que necesito 2 variables de estado. Perfecto. Definimos cuál es la entrada. Pues la entrada es la fuente de voltaje que tengo aquí. Y en el problema me piden como salida la corriente que pasa a través de esta resistencia. Pero me pudieron haber pedido cualquier otra, ¿eh? Me pudieron haber pedido la corriente en el capacitor 1 o en el capacitor 2 o en la resistencia o todas ellas. Pero me va a quedar una matriz más grande. De nuevo, ustedes deciden. Eso es lo potente que tiene esta representación. Muy bien. Entonces, ya tengo la señal de entrada, ya sé la señal de salida, y ahora vamos a elegir las 2 variables de estado. En este caso, las variables de estado que vamos a elegir sería el voltaje en el capacitor 1, que sería el B1, y voltaje en el capacitor 2, que sería B2. Esta es una elección, pudimos haber hecho otra. En lugar de que fueran los voltajes, trabajar con las corrientes. Pero se van a dar cuenta que si elegimos voltajes, tengo una manera fácil de obtener X punto, o sea, la primera derivada de esa variable de estado. Es una manera sencilla de hacerlo, entonces es una buena elección. Bueno. Profesor, escogimos esos 2 porque son los únicos elementos que pueden tener energía, bueno, pretender energía. No. Escogimos estas 2 porque me van a llevar a una solución más simple. Pero yo puedo complicarme y buscar aquí otras 2 variables de estado. Podría ser, en lugar de los voltajes, las corrientes, por ejemplo. ¿Sale? ¿Cuál dijo que va a ser el output? Posición, YDT. La corriente en Corriente. la resistencia R1. Esa va a ser mi salida y por eso la llamé YDT, utilizando la nomenclatura del espacio de estados. Entrada, el voltaje, que es UDT, aquí coincidió. Y mis variables de estado que elegí son B1 y B2. Y lo que me había preguntado su compañero, ¿por qué B1 y B2? Porque me dan es una buena elección, que yo ya sé que me van a simplificar un poco el desarrollo, pero puedo complicármela y buscar otras definiciones de variables de estado.
Lo que sí sé es que necesito al menos 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 2 elementos que almacenan energía. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer ahorita? Es conocer cuáles son las ecuaciones que describen el comportamiento de este sistema. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos resolver o plantear las ecuaciones de este sistema, chicos? Tenemos 2 formas, ¿verdad? Puede ser análisis de mallas o análisis de nodos. En este caso lo vamos a hacer por análisis de nodos. ¿Qué me dice la ley de nodos de Kirchhoff? Todos los voltajes son iguales los que salen, los que entran a los que salen. Las corrientes, ¿no? Las corrientes, exactamente. La sumatoria de corrientes que entran y salen en un nodo es igual a 0. Y de forma convencional definimos que todas las corrientes salen del nodo, ¿verdad? Es como la regla de la mano derecha para esto. Entonces aquí tengo la suma de estas 3 corrientes debe ser igual a 0 y en este nodo la suma de estas 2 corrientes debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Estos son el principio fundamental que utilizamos para describir este tipo de sistemas. Muy bien, y aquí están las ecuaciones. Bueno, primero recordamos cómo se calcula la corriente en un capacitor. La corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de su voltaje, ¿verdad? Esto ya es por regla. Corriente en el capacitor 2 es igual a la capacitancia 2 por la derivada de su voltaje. Dense cuenta que el voltaje en el capacitor, pues es justamente el voltaje del nodo, es decir, que E2 es igual a B2 y E1 es igual a B1. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a plantear las ecuaciones. ¿Qué me dice la primera ecuación? Que la suma de estas 3 corrientes que dijimos, esta y esta, son iguales a 0. ¿Cómo defino esta primer corriente? Pues acuérdense que es la diferencia de potencial sobre la resistencia. En este caso sería E1 menos U sobre la resistencia. Pero E1 ya dijimos que es B1, ¿verdad? Entonces B1 menos U sobre la resistencia. Más la corriente que viene por aquí, ya dijimos que es I1, aquí está. Más la corriente que viene en esta dirección, que sería B1 menos B2 sobre la resistencia. Y eso es igual a 0. ¿Qué es lo que me falta hacer? Pues voy a sustituir aquí la corriente, que es C por la derivada con respecto al tiempo. Entonces, vean cómo aquí ya me quedé con la derivada de B1 y pasé la capacitancia C1 dividiendo al otro lado, ¿verdad? Entonces, estos 2 términos los pasé al otro lado de la ecuación. Por eso es que me queda esto que está aquí. Entonces, vean que este término, cuando lo paso del otro lado de la ecuación, cambia el signo. Y si cambia el signo, pues también puedo, para conservar, aquí, perdón, hay un error, este debe ser más. Por eso es que me queda U menos B1 sobre C por R1. Este también lo paso del otro lado de la ecuación. Para que me quede positivo, le cambié la secuencia. Ahora es B2 menos B1 sobre R1. Y ya está mi primera ecuación. En el nodo 2, de nuevo, sumatoria de corrientes. La corriente que sale es E2 menos E1, o sea, B2 menos B1 sobre R2, más la corriente que sale, que es la I2, aquí es I2, otro error. Eso es igual a 0. I2, sustituyo esta ecuación que tenía aquí. La capacitancia se pasa dividiendo y me queda esta segunda ecuación. ¿Listo? Entonces ya planteé las ecuaciones del sistema. Y vean que por la selección que hice, automáticamente, ¿qué es lo que tengo aquí? B1 es, aquí tengo la derivada de B1, ¿verdad? Que esto equivale a X1 punto. Y aquí tengo la derivada de B2, que equivale a X2 punto. O sea, ya automáticamente ya llegué a la forma que estaba buscando. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, sé que es difícil seguir tanta matemática, pero la idea es que tengan la secuencia que tenemos. Muy bien. Ahora, pues aquí está. B1 punto es igual a esto y B2 punto es igual a esto. Vean que B1 es términos, B1 punto es términos de B1, que es mi variable de estado 1, de B2, que es mi variable de estado 2, y
de la señal de entrada, U de t. Y B2 punto, está en función de B2, que es mi variable de estado 2, y B1, que es mi variable de estado 1. Esto lo puedo pasar directamente en forma matricial. Aquí está. 1, 2, 1, 2. ¿Verdad? Esta es la única, B1 es la única que tiene el término que depende de U. Y aquí está. Simplemente lo pasé a forma matricial. Ya tengo la primera parte, entonces acuérdense que esto es equivalente a la primera parte, que es X A más BU. ¿Qué es lo que me falta? La salida. Y recuerden que dijimos que la salida es justamente la corriente en la resistencia. Entonces, la corriente en la resistencia Y de T, ¿a qué es igual? Pues a B1, no, va en esta dirección, ¿verdad? La corriente que quiero calcular. Entonces es U de T, menos B1 de T sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, de esta definición, ya sé que B1 de T es mi primer variable de estado, U es la entrada, y la puedo transformar directamente a la forma estándar. De nuevo, la salida Y depende de B1. Acuérdense que esta B en realidad es un vector B1, B2. Y también tiene una componente que depende de la entrada U de T. Esto equivale a Y' CX más DU. Y ya obtuve la representación en espacio de estados. ¿Dudas aquí, chicos? ¿No? ¿Qué tan denso sienten esto? Sé que es mucha matemática, mucho despeje, pero lo que quiero que les quede claro es la secuencia de pasos. Sé que no les va a salir a la primera, pero paso a paso. Dime, Alex, perdón, te corté. Alex, adelante. No, nada, profe, que iba a mencionar que creo que prefiero el otro método. ¿Prefieres el otro método? Sí, el otro método es un poco más sencillo, pero está limitado a que solamente puedes tener una entrada, una salida. Y es muy utilizado, justamente si sabes que solamente tienes una entrada, una salida, adelante, utilizas función de transferencia. Pero si quieres tener un sistema de control más complejo, donde tomes en cuenta que el sistema no solamente tiene una entrada, sino que tiene 2 o 3, y te interesa 2 o 3 o más salidas, entonces no lo puedes hacer con función de transferencia, te tienes que venir con la representación en el espacio de estados. Pero si se dan cuenta, o sea, partimos de lo mismo. Primero es tener las ecuaciones diferenciales que gobiernan al sistema, y todo lo que sigue después es pura álgebra, en realidad. Es darle la forma adecuada. En el caso de función de transferencia es despejar entrada y salida para poder tener esa relación. Y en términos de espacio de estados es obtener las ecuaciones de las derivadas de las variables de estado que tú hayas definido. De acuerdo, la primera expresión o la primera herramienta, que es función de transferencia, es mucho más sencilla y amigable. Eso queda claro. Muy bien. El último ejercicio, y con eso acabamos este repaso. Aquí está. Antes de continuar, ¿puede repetir los pasos que se tienen que seguir? Sí, excelente. Creo que es un buen punto para que lo hagamos aquí juntos. Paso número 1. ¿Quién me dice el paso número 1? ¿Por dónde empezarían ustedes a resolver este problema? Identificar dónde se almacena la corriente. Bueno, Exacto. ¿Por dónde se almacena energía de forma general? ¿Y por qué? Porque eso me define las variables de estado, ¿verdad? Entonces, paso número 1, definir cuántas variables de estado necesito para representar este sistema. ¿Cuál sería la respuesta para este circuito? el inductor, la corriente del inductor y luego voltaje en inductor y voltaje en capacitor. Sí, en realidad tengo el inductor y el capacitor, son capaces de almacenar energía, por lo tanto necesito al menos 2 variables de estado. Entonces, primero Alejandro, defino las variables de estado. ¿Cuántas variables de estado necesito? Entonces, en este caso sería X1, X2. Ya, sé que necesito forzosamente 2.
El segundo paso es, ok, dime cuáles son esas variables de estado. Aquí es donde yo las tengo que definir. ¿Qué variables de estado se les ocurre que podríamos tener? ¿Cuáles son las variables que definen el comportamiento de este sistema? Hay varias. Vamos a escoger dos. La intensidad. La corriente, ¿verdad? La corriente es común a todos, entonces esa es una buena elección. Yo puedo decir X1 va a ser igual a la corriente. Esa es mi primera elección. Y ahora necesito una segunda elección que podría ser, X2. ¿Cuál sería X2? Tengo varias opciones. Podría ser, por ejemplo, el voltaje en el capacitor o el voltaje en el inductor o el voltaje en la resistencia. En este caso, vamos a elegir, porque así están en mis ecuaciones, el voltaje en el capacitor. Esas son mis segundas, mi elección de variables de estado. Ya está, ya hice primero definí que necesito dos y después las elegí. Listo. Lo siguiente es, necesito las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de este sistema. Entonces, alguna ecuación para el voltaje o la corriente en el capacitor. ¿Se acuerdan cómo está definida? La corriente en el capacitor, ¿a qué es igual? Eso es formulazo. La capacitancia por la derivada. Por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Excelente. Ya está. Listo. Luego, ¿qué otra ecuación puedo plantear para este problema? ¿Qué otra ecuación se les ocurre que puedo tener? Si es una malla, ¿por qué lo resuelven? ¿Por nodos o por mallas? Pues por mallas. Es por mallas, ¿verdad? Digo, también lo puedo resolver por nodos, pero en este caso por nodos tendría que plantear una ecuación aquí, otra ecuación aquí y otra ecuación acá. Si es por mallas, como solamente tengo una malla, entonces solamente necesito una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Quién me la dice? De forma general. Bueno, que el voltaje de entrada, V de T, es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. ¿De acuerdo? Y de esto, nada más me falta definir cómo defino el voltaje en un inductor. Voltaje en el inductor aquí es igual, a ver quién se acuerda. L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Cierto? Sí, Sí, sí. profe. De nuevo, Sí. formulazo, ¿verdad? Esto es formulazo y ley de Kirchhoff. Perfecto, ya tengo las ecuaciones que gobiernan al sistema. Ahora lo que necesito es poner esas ecuaciones en términos de las variables de estado que yo acabo de definir. Entonces, dijimos que, ¿cómo puedo? Concentrémonos en esta primera ecuación. Si la pongo en términos de las variables de estado, ¿cómo me quedarían? IC, ¿a qué es igual? La variable IC. IC, si se dan cuenta, esta es justamente la corriente que está en esta malla. No hay de otra, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, IC es igual a la corriente de la malla, y la corriente de la malla yo había definido que esa iba a ser mi variable de estado X1. ¿De acuerdo?
Ya lo tengo. BC, también dije que BC es mi variable de estado X2. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar así. Y C, dijimos que es X1, es igual a C. ¿Por qué? A ver quién me dice aquí que va. ¿Cómo sustituyo esto en términos de las variables de estado? La derivada de X2. Ajá, justamente X2. Punto. Y creo que ya obtuve mi primera ecuación que estoy buscando, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estoy? ¿Cuál es el paso número 3? Paso número 1, defino cuántas variables de estado necesito. Paso número 2, defino las variables de estado. Paso número 3, tengo que buscar las ecuaciones x punto igual a ax más bu. ¿De acuerdo? Y aquí está la primera. ¿X2 a qué es igual? A 1 sobre c, x1. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tengo mi primera ecuación. ¿Cuál me falta ahora encontrar? Pues x1. ¿Verdad? x1 punto. x1 punto es la que me falta encontrar. Y la voy a encontrar a partir de esta ecuación. Entonces la voy a escribir aquí. B de T, que es mi voltaje de entrada. Si quieren voy a llamarla U para que tenga la forma. U es mi voltaje de entrada. Es igual a BR. El voltaje en la resistencia, ¿qué es igual? Pues a la resistencia por la corriente. Resistencia por la corriente. Pero la corriente es justamente igual a X1, ¿verdad? Aquí lo tengo. Entonces aquí va X1. Más el voltaje en el inductor es igual a L. ¿Por qué? ¿Quién me dice? X1 punto. X1 punto. Excelente. X1 punto. Más. ¿Y este término? X2. X2. Ahora sí, de aquí ya puedo encontrar la expresión para X1 punto. ¿A qué es igual? Si lo ordenamos, menos R sobre L, X1, menos 1 sobre L, X2, más U. Vean cómo ya obtuve X1 y obtuve aquí X2. Es decir, ya cumplí con obtener esto. Me falta nada más pasarlo a forma matricial. Paso número 4. ¿Qué necesito? ¿Quién me ayuda? ¿Qué necesito? La salida. La salida tiene que tener Y es igual a CX más DU. Pero aquí el problema me lo dijo. Considere el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor como salida. Entonces, mi salida Y1 es igual al voltaje en la resistencia. En términos de las variables de estado X1 y X2, ¿cómo puedo representar a Y1? A ver, ¿quién me dice? R por X1. Exactamente, R por X1. Listo, ya tengo mi primera. Y Y2 dijimos que era voltaje en el capacitor en términos de X1 y X2, a que es igual Y2.
X2. Exactamente, X2. Listo, ya tengo la definición tanto de Y1 como Y2 en términos de las variables de entrada y de las variables de estado. Perfecto. Adelante. En X1 punto U estaría dividido por L. X1 punto, supongo que sí, déjame ver dónde está. Sí, tienes toda la razón porque lo despejamos de acá. Muchas gracias. Dividido por L. Ok, Gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Luis Mario. Así era, justamente. Fabuloso. Ahora ya nada más tengo que pasar esto a forma matricial, ¿verdad? Entonces, la matriz A, ¿qué forma tiene? A ver quién me dice. A ver. ¿Alguien? Acuérdense, lo voy a construir a partir de los valores que necesito para tanto X1 punto como X2. Entonces, la matriz A tiene estos componentes, X1 y X2, menos R sobre L, primer componente, menos 1 sobre L. Y ahora me voy con la ecuación para X2. X2 solamente tiene un 1 sobre C para X1 y 0 para X2. La matriz B, ¿qué forma tiene? X1 depende de U. Sí, ¿verdad? Como 1 sobre L. X2 depende de U. No, entonces 0. La matriz C, ¿qué tiene que ver con las salidas? ¿De qué depende? Para Y1, solamente R por X1, ¿verdad? Entonces aquí lleva R, 0. La matriz 2 depende de X2, 0, 1. Y por último, la matriz D, ninguna de las salidas depende de la entrada directamente o está en función de la entrada, entonces es 0, 0. Y ya está. Con esto ya llegué a la definición en espacio de estados. ¿Dudas, chicos? De nuevo, vean que es pura álgebra, en realidad. Es puros despejes lo que hay que estar haciendo y eso pues tarda un poquito, pero entre más ejercicios hagamos, pues más, con mayor facilidad los van a ir logrando aterrizar. Ok. Bueno, aquí están. Nada más que hicieron, aquí ellos hicieron una definición al revés de las variables. Nosotros definimos X2 como el voltaje en el capacitor y X1 como la corriente, pero los resultados son prácticamente los mismos. Muy bien, ya casi terminamos. El último, dijimos que yo puedo un sistema de una entrada y una salida representarlo ya sea en el espacio de estados o en la función de transferencia. Y lo último que vamos a ver es cómo puedo obtener entonces la representación de función de transferencia si comienzo obteniendo primero espacio de estados. Es decir, voy primero por el espacio de estados y después, ya que tengo eso en el espacio de estados, puedo ir hacia función de transferencia. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Entonces, acuérdense que lo que hicimos es obtener este modelo. Con este modelo, en el espacio de estados, si yo le aplico transformada de Laplace, ¿qué me queda? X punto, yo sé que es igual a S, porque la derivada se transforma en el operador S, por la variable X, que ahora está en X de S, menos las condiciones iniciales. Supongo que las condiciones iniciales en este sistema son 0, se va. Y eso va a ser igual a A por X de S más BU por, más B por U de S. Y aplico transformada de Laplace aquí,
como no hay derivadas, pues simplemente es directo, ¿verdad? Y de S es igual a C por X de S más DU por X de, por U de S. Fue directo, no hubo nada, lo único que cambió aquí un poquito fue por la derivada que tengo aquí. Pero yo sé que la función de transferencia, ¿qué es, chicos? La función de transferencia debe de ser la salida en función de la entrada, ¿verdad? Así que lo despejo. Entonces, de la primera ecuación, pasé este término con X de S a este lado y me queda así, nada más que tomen en cuenta que estoy trabajando con matrices, por eso es que tuve que poner aquí la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad es una matriz con unos en la diagonal, ¿verdad? Todos los demás elementos tienen que ser 0. Entonces, con eso, de esta ecuación, despejé para juntar todos los términos que tienen X de S. Y ahora para seguir despejando y quedarme solamente con X de S, lo que tengo que hacer, como son matrices, es primero multiplicar por el término S por la matriz identidad menos A, que es este que está aquí, inversa, ¿verdad? Para que la inversa multiplicada por esta matriz se haga igual a 1. Lo multiplico de ambos lados y me queda justamente esta ecuación. Muy bien, ya tengo la forma para X de S, que ahora lo puedo sustituir aquí. Entonces, Y de S es igual a X de S, que me da todo esto. Haciendo aquí el despeje, esto lo estoy quitando y lo saco afuera como término común, me queda esto que está aquí. Fue pura álgebra. ¿Pero a dónde llegué? A donde llegué es que ahora aquí ya tengo Y de S es igual a esto que se llama matriz de función de transferencia por la entrada. Entonces, Y de S sobre U de S, que es decir, la salida en términos de la entrada, es justamente igual a esta matriz de transferencia. Si nosotros ya obtuvimos la descripción en espacio de estados, en términos de las matrices A, B, C y D, puedo aplicar esta fórmula directa ahora y obtener la función de transferencia. Por supuesto, el problema es que ahora estas son matrices y hacer estas operaciones son relativamente complejas si las hacemos a mano, pero si las hacemos con un software es muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está un ejercicio. Entonces, supongamos que esta es mi representación en espacio de estados. Esta es la matriz A, la matriz B, C y D. Y eso lo puedo hacer en Program CC. Yo ya sé que si quiero obtener Y sobre U, lo que tengo que calcular es esta matriz que está aquí, esta que tengo acá. Lo hago. Entonces, vean, esta es la matriz A, la matriz B, la matriz C, la matriz D. Necesito en la fórmula la matriz identidad que está aquí. Entonces la creo. Como son matrices de 2 por 2, pues tengo 1, 0 y 0, 1. Y ya está. Y luego le pido que me haga esta operación que acabamos de derivar. Cuando hago esa operación, entonces ya me da la función de transferencia. Esta es la función de transferencia, una entrada, una salida. Y si aplico esta función en Program CC, me simplifica esta estructura para que me quede en forma de los polos y los ceros de la ecuación. ¿Ok? Y llego directamente a ella. Entonces, ¿qué es lo que quería mostrar con este último ejemplo? Que si tengo la representación en espacio de estados que es mucho más poderosa, puedo ocuparla para llegar a la representación de función de transferencia que es todavía mucho más sencilla y es con la que hemos estado trabajando hasta ahorita. De nuevo, aquí es aplicar la fórmula tal cual. No tienen que estarla derivando todo el tiempo, sino conocerla y con programas de software la podemos realizar. ¿Dudas? Hasta aquí, chicos. Sé que ha sido mucha información, pero bueno, así es este tema, por eso lo dejé hasta el final, para que tuviéramos ya todo el background que traemos de estas 4 semanas y dejamos esto hasta el final. Pero dense cuenta que es otra manera matemática de representar cómo es que se comporta un sistema. Y el chiste del modelo es que tú le puedes dar información y ver cómo es que se comporta la salida. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Comentario? Ya terminé. ¿Te puede regresar a la diapositiva anterior, por favor?
Claro que sí. Muy bien. Ahora nos vamos a la actividad del día de hoy. ¿En qué consiste? Pues lo que consiste es, derivamos para estos 3 ejercicios, este y el primero que fue el mecánico, la representación en espacio de estados. Estas diapositivas ya están en Canvas. Entonces, y están las soluciones. Ya llegamos a esas soluciones. Ahora lo que les pido es, transformen de la representación en espacio de estados a función de transferencia. ¿Cómo lo van a hacer? Con Program CC. Tómenle un screenshot a este programa para que les sirva de guía, porque en Program CC, lo único que en la diapositiva que subí, no aparecía la definición de la matriz identidad, y esa la van a estar ocupando. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues hay que darle valores a los elementos, porque Program CC trabaja con valores numéricos, no es capaz de trabajar con funciones arbitrarias. Entonces, para los elementos eléctricos, todas las resistencias las vamos a hacer igual a 10, los capacitores a 0.005 y los inductores a 0.003. Y para los sistemas mecánicos, la K de 0.8, la D de 1.3 y la masa de 8. Entonces, esos son los valores que le vamos a dar. Creamos las matrices y a partir de las matrices obtenemos función de transferencia. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a darle a esto 15 minutos y los regreso para que definamos un poquito sobre el examen que vamos a tener la próxima semana. ¿Sale? Ok, denme chance de... Stop share. Profe, dijo que la presentación ya estaba en Canvas. ¿Sí? ¿La ven o no la ven? Es que no la encuentro, pero no sé si alguien ya la pudo descargar. A ver, déjame ver. Ahorita me muevo para allá. Y hace rato que lo busqué tampoco estaba esta A ver. presentación. Gracias. Entonces puede ser que por ahí algo se me movió. Ahorita lo checo porque lo subí. Están viendo mi explorador, ¿verdad? Sí, profe. Módulos. Aquí está, Creo que es porque módulos. no está habilitado el módulo Ah, para que ya. lo veamos nosotros. Una disculpa. Ahora sí lo ven. Díganme que sí. Es módulo 4. Ahí está representación en el espacio de estados y el espacio para subir el ejercicio que van a hacer el día de hoy, que debe ser bastante sencillo. Nada más es correr el script y listo. ¿Ya tienen acceso? Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Ok, entonces vamos con los breakout rooms. Creo que 7. Y lo creamos. Listo, entonces 15 minutos, chicos, y regresamos. Muy bien, chicos, ya estamos de regreso. Justo cuando mandé a cerrar, por ahí alguien me estaba pidiendo apoyo. No sé si me podían compartir ahorita cuál era la duda. Sí, era nuestro equipo, profe. Cristian. Nosotros, es que teníamos una duda porque estábamos en el 3, ¿Sí? pero el problema es que cuando metíamos la matriz de C, como tiene doble salida, creo que en el que nos había pasado no lo contemplaba, entonces no sabíamos cómo meter el doble de salida. Lo que cambia son las dimensiones de las matrices. Sí, pero es que el problema es que nos marcaba error cuando hacíamos la matriz de 2x2 en C. Si quieres, compártela. A ver. Cuando poníamos la C como 10 y 0, pero es que le estamos quitando el 0 y 1. Ay, ya no quiere. ¿Por qué ya no quiere? A ver, pero la C...
¿Por qué le quitaste lo de abajo? Ajá, porque es que cuando le poníamos lo de abajo nos marcaba error. Ah, ya, sí, exactamente. Sí, porque acuérdate que lo que estábamos, buen punto. Acuérdense que lo que estamos haciendo es definir una entrada, una salida, ¿verdad? Y el problema es que aquí estamos definiendo dos salidas y eso no es compatible con la función de transferencia que es una entrada o una salida. Así que como lo hicieron de considerar solamente la matriz para una salida, eso sí es posible. Ok, sería considerarlo con una salida y evaluarlo y luego evaluarlo con la otra salida. Exactamente, porque recuerda, la función de transferencia es una entrada, una salida, y en esta representación pusimos dos salidas. Entonces hay que elegir una de ellas y ya con eso nos da el resultado. Podemos elegir una o la otra y obviamente las funciones de transferencia tendrán que ser distintas. Ok, perfecto. ¿Va? Sí, es un buen punto. Ok, sí, esa era toda nuestra duda. Gracias. Excelente. No, gracias por compartirlo porque eso sí se me pasó decirlo antes de irnos al ejercicio. Profe, yo tengo una duda. Dime, Alex. En I a fuerzas tiene que ser 1, 0 y pues, los dos paréntesis 0, 1. Sí, porque es la matriz identidad. Entonces, dependiendo del tamaño de las matrices, es esa diagonal. Solamente en los elementos de la diagonal debe de ser unos. Si fuera, por ejemplo, con ejercicios que no hicimos hoy con 3 variables de estado, entonces deberíamos de tener 3 unos en la diagonal y todos los demás ceros. Ah, ok, sí, ya entendí. Excelente. No entendía por qué estaba eso. Dale, gracias. Órale, pues. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, lo que sigue ahora, ya una vez que entreguen esta actividad que es muy sencilla, pues es empezar a prepararnos para el examen que vamos a tener el próximo lunes. Es un examen general de conceptos y algunos ejercicios que ustedes ya hemos estado haciendo. Ejercicios de, por ejemplo, reducir un diagrama de bloques. Ustedes podrán elegir entre si lo quieren hacer moviendo bloques o aplicando la regla de Mason. Por supuesto, tienen ahí sus apuntes y las presentaciones que pueden utilizar para resolverlo. También pueden utilizar Program CC para generar la respuesta transitoria, que fue lo que aprendieron a ver el lunes en ese video que les mostré y que hemos estado utilizando ahorita. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es un overview de todo lo que hemos visto, que son los temas, como para que los tengan ahí en la mente. Entonces, estos son los temas que abarcamos en el curso, chicos. Empezamos primero con función de transferencia, hicimos énfasis en transformada de Laplace, pero sobre todo estuvimos trabajando aquí con función de transferencia, donde casi no, más bien no trabajamos fue la parte de linealización y variables de desviación. Pero básicamente la idea que hay aquí, si tengo tiempo, regreso con algún ejercicio al final, pero básicamente debemos de trabajar en las zonas, por ejemplo, en los sensores, donde tenemos una relación lineal. Si no hay una relación lineal, entonces busquemos una curva que se aproxime a ese sistema para representarlo. Otra cosa que hicimos, entonces esto fue lo único que no abarcamos con profundidad, pero si tengo tiempo, entonces regresamos a él. No se preocupen, tampoco es demasiado complejo. Y estuvimos viendo cómo modelar sistemas físicos. ¿Se acuerdan? A partir de las ecuaciones básicas, nosotros somos capaces de obtener el modelo matemático y también la función de transferencia. Luego trabajamos acerca de la representación de interacción entre sistemas, básicamente diagrama de bloques. Vimos cómo podemos mover los bloques para reducirlo a uno solo, es decir, un sistema complejo lo podemos hacer muy sencillo. Vimos el diagrama de flujo de señales, en particular para aplicar la regla de Mason. Entonces, la regla de Mason es otra forma que podemos obtener para reducir esos diagramas grandes a una única ecuación. El día de hoy trabajamos con el concepto de espacio de estados. Vimos que es otra manera alterna de representar un sistema físico, pero que tiene mayor capacidad porque no está limitado a una entrada y una salida. Tenemos múltiples entradas y también podemos definir múltiples salidas.
Y como caso particular, si nosotros reducimos nuestra descripción a una salida, como lo que acabamos de discutir ahorita, entonces hay una fórmula directa que nos permite ir del espacio de estados a la función de transferencia que hemos estado utilizando últimamente. Y también utilizando Program CC, ustedes aprendieron cómo graficar sistemas. Vimos en general sistemas de primer orden que tienen una forma exponencial y sistemas de segundo orden y orden superior que se caracterizan por tener una respuesta oscilatoria antes de estabilizarse. Y recuerden que la respuesta oscilatoria pues es función del parámetro de amortiguamiento. Entre más amortiguamientos tenga un sistema, pues menos son las oscilaciones que presenta antes de estabilizarse. Y en general, una respuesta de segundo orden la caracterizamos por tener un máximo subimpulso, un tiempo de establecimiento, un error en estado estacionario. Todos esos detalles también los revisamos en el video que ustedes vieron el día jueves, que yo no pude estar con ustedes porque pues me fui a vacunar. Entonces, completamos hasta este punto básicamente todo el temario de nuestro sistema, de nuestra materia, y lo que resta después del lunes, el lunes esto va a ser un examen de hora y media muy enfocado a los ejercicios que ustedes han estado haciendo. Entonces, básicamente es con que repasen los ejercicios que han estado haciendo, con eso ustedes están del otro lado, y entender por qué se hacen así las cosas. Esa es la idea general de ese examen. Y luego nos podemos ahora sí dedicar 100% a el tema de la situación problema, que ya hemos estado trabajando. Empezaron a trabajar primero con una investigación de cómo es que funcionan las suspensiones. Vimos los diferentes tipos de suspensiones, pasiva, activa y semiactiva. Luego en la clase, la actividad anterior que hicieron fue, ya una vez que tenemos las ecuaciones que modelan a la suspensión pasiva cuarto de vehículo, entonces obtenemos la función de transferencia, y si obtenemos la función de transferencia, entonces podemos graficar su comportamiento, y lo que vamos a hacer la próxima semana es empezar a jugar con los parámetros de la suspensión para ver qué efecto tienen sobre el comportamiento del vehículo. Entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer la próxima semana. Y también se pueden estar imaginando que lo último que nos falta completar en esta situación problema es obtener también su representación en el espacio de estados. Entonces eso lo vamos a estar trabajando la próxima semana. Antes de que se me acabe el tiempo, nada más para revisar que vamos entendiendo lo que se está construyendo en torno a la situación problema, les voy a compartir las ecuaciones que ustedes estuvieron manejando para obtener justamente la función de transferencia, nada más para ver que todos estemos en lo mismo. Algunos de ustedes me compartieron ya algunos resultados, les he estado dando retroalimentación, pero me gustaría que lo repasáramos juntos para ver si vamos por el mismo camino. Entonces, la idea es que partimos de estas dos ecuaciones, ¿cierto? Son las ecuaciones que ahí en la página que les compartí viene cómo se derivan, que básicamente es sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo dos masas, la masa que corresponde al vehículo y la masa que corresponde a la parte de las ruedas. Y tengo bueno, el amortiguador y el resorte de la suspensión y la caracterización amortiguador-resorte de la llanta, porque recuerden que tenemos una llanta que también tiene esas características. Bueno, partimos de esas dos ecuaciones que ya estaban modeladas y lo siguiente que hay que hacer es aplicar transformada de Laplace. Lo único que sucede es que el término de derivada cuadrada me da una s cuadrada y los términos de derivada simple me dan simplemente una s, ¿verdad? Entonces con eso aplico transformada de Laplace a estas dos ecuaciones y lo que hago es unir los términos que tienen Z1 los pongo juntos, los términos que tienen Z2 los pongo juntos y los términos que tienen U, que es la entrada, los pongo juntos. Eso para las dos ecuaciones. Entonces la primera ecuación me llevó a una estructura como la que ven aquí, como esta que está. Déjenme ver si quiero rayar un poco. Ajá. Entonces me llevó a esta ecuación.
Vean que junté los términos Z1, los términos Z2. Y la segunda, que es bastante más larga, entonces de nuevo me quedan, agrupé los términos con Z2, los términos con Z1 y los términos que tienen U. Entonces recuerden que lo que yo estoy buscando es la función de transferencia variable de salida Z1 sobre variable de entrada U. ¿Cuál es la que me está sobrando? Pues me está sobrando la variable Z2. Por tal motivo, de esta primera ecuación, lo que hago es despejo Z2 y me queda esta expresión. Y luego, este valor de Z2 lo meto en la ecuación anterior y ya todo me va a quedar en términos de la variable U y la variable Z1. Muy bien. Lo que sigue es puro despeje, pero al ser ecuaciones complejas, al tener modelado bastantes, al tener modelado muchos elementos, pues me quedan ecuaciones relativamente largas. Aquí están. Entonces hago esa sustitución y mi objetivo es lo mismo. Uno todos los elementos que tienen Z1, los elementos que tienen U. Entonces vean cómo despejé los que tienen Z1, los pasé de este lado, para que aquí pueda factorizar Z1 y me queda todo esto que está aquí adentro en términos únicamente de las constantes del sistema. Y lo que tengo acá solamente en U. Y ya después, el último paso es un despeje simple. Es decir, lo que quiero es Z1 sobre U. Entonces, todo esto que está aquí lo paso dividiendo al otro lado de la ecuación y la U me la traigo al primer lado de la ecuación, también dividiendo, para llegar justamente a la función de transferencia final. De nuevo, dense cuenta que la función de transferencia está definida en términos exclusivamente de las masas, o sea, de las constantes del sistema, masa 1, masa 2, K1, K2, C1 y C2, y de la variable compleja S. Una vez que ustedes tienen esta ecuación, pues ya la podemos meter a Program CC y utilizar la función time para ver cómo es que se comporta esto ante una entrada escalón unitario. Lo que vamos a hacer en la siguiente semana es ver cuál es el efecto que tiene las constantes K1, K2, C1 y C2 en el comportamiento del sistema. ¿Sale? Entonces quería rebotar con ustedes esto para ver que vamos en buen camino en esta parte que es la solución a la situación problema. Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo en orden. Todo en orden, Alejandro. Muy bien. Sí, todo bien, profe. Perfecto, chicos. Entonces, nos vemos el lunes. Por favor, preparados para el examen. Denle una revisada a todos los ejercicios que hemos planteado. De ese estilo van a ser los ejercicios. Tampoco va a ser un examen demasiado largo. Va a estar definido para hora y media y ustedes van a poder consultar las notas y los ejercicios que han estado haciendo. Y básicamente la idea es que demuestren que saben aplicar los conceptos que hemos estado trabajando el día de hoy. ¿Sale? Sí, Muy profe. bien. Listo, chicos. Con eso terminamos el día de hoy. Ya nos estamos acercando al final. Ha sido un semestre bastante intenso, pero nos estamos a una semana de lograrlo. Así que mucho ánimo. Cualquier duda, por favor, contáctenme. Creo que me han estado contactando fácilmente a través... pero no todos tienen Facebook. Me pueden enviar un correo. En el blog que tenemos un Facebook y ahí me contactan fácilmente, pero si no, por correo estoy les puedo contestar muy rápido. Y lo que sí me tarda un poco más es en Canvas. Luego en Canvas se me pasan los mensajes, así que los invito, si tienen alguna duda o quieren alguna asesoría, por favor, a través de correo, y los que me tienen en Facebook, pues en Facebook también me pueden contactar. ¿Sale? Excelente, profe. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Gracias, Pues que profe. tengan un excelente día. Nos vemos con Igualmente. alguno de ustedes o Hasta con la luego. mayoría al rato. Igualmente, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Oiga, profe, Gracias. una duda. Sí, los que tengan dudas se pueden quedar, ¿eh? Yo me puedo quedar un poco más, así que Naye también por ahí creo que tenías dudas. Entonces, quédense por favor y ahorita lo Tenemos en revisamos. mi simulador. Sí. Va. Entonces, a ver, primero por ahí, ¿quién tenía una duda? Y ahorita vamos con Naye. Yo, profe.
Dime, Alex. Era una duda rápida de que me aparece, bueno, el programa ahorita que estábamos haciendo estos ejercicios, Sí. me aparece que la variable de la función y está indefinida, pero según yo todo está igual. O sea, todo está igual a como debe de estar en el programa, pero no sé si algo hice mal. ¿Podrías compartir tu pantalla? Es que estoy en el celular, profe, pero le voy a enseñar por mi cámara, yo creo. A ver, va. No sé si se alcanza a apreciar. Sí, sí, sí. Ok. A ver, dice error variable o función y undefined. Ok, espérame. Y es igual a... Caray. Los 1 es igualito, ¿verdad? ¿Podrías copiar exactamente el que puse en la diapositiva y correrlo? Ok, profe. Nada más. Lo checaré. Así exactamente, porque ahorita, la verdad es que ahorita no veo ningún error ahí. Porque solamente te dice que Y no está... Espérame. Clase Max sí lo hiciste, pero Y, ¿por qué no? No lo sé, está raro. No seas malo. Pon nada más porque a veces tiene esos esos errores ahí que salen. ¿Podrías hacer un nuevo script y copiar así exactamente lo que les puse en la diapositiva? Nada más que recuerda que hay que agregarle Sí, ahí profe. y ver que eso sí jale. Sí, Y sí, una sí. vez que eso jala, ya nada más empiezas a mover las definiciones de las matrices que están arriba. Ok, profe. Gracias. Vale. Órale. Profe, Dime, Luis Mario. no está habilitado el botón de entrega para la actividad de hoy, de la función de transferencia del reto, de la situación programa. Sí, es que no era... es que no se entregaba. No se entregaba, exactamente. La idea es que ustedes la fueran avanzando para que la siguiente semana sea mucho más fácil. Ya nada más nos faltaría definir el espacio de estados y hacer una caracterización de cómo afectan las variables de los componentes al comportamiento del sistema. Okay. Sí, no había una entregable tal cual. Está bien, gracias, profesor. Listo, Luis Mario. ¿Alguna otra, Naye? Bueno, le quería preguntar porque, o sea, hace rato estábamos haciendo el ejercicio, el primeritito. Ajá. Lo estábamos haciendo todo mi equipo, pero en mi programa. Sí. Y al momento de correrlo, no sé por qué la respuesta me da 11. Y, o sea, le mandé tal cual el programa a otro de mi equipo y sí le sale la ecuación. Yo creo que el asunto es por el nombre que le diste. 11 no es un buen nombre. Ok, bueno, pero bueno, cuando corro también, por ejemplo, el de la clase pasada, bueno, Ajá. uno de los ejercicios que usted puso, ¿Sí? no me da las ecuaciones. O sea, me da todo menos las ecuaciones. O sea, ¿quieres que las muestre ahí? A ver, regresa al Ajá. script. Ahí lo que te hace falta es abajo pon G, solita. ¿Así solita? Ajá. Dale run. Ok. Entonces, en el otro lo único es cambiarle el nombre. Sí, si quieres, vete al anterior, porfa. Al script anterior. Dale copy, paste. Bueno, copia todo lo que está ahí dentro. Llévalo al otro que tienes, al E1. O bueno, ahí, es más, lo puedes correr desde ahí, desde el Command Windows. Sí, dale control B, enter. Ok. Va. Entonces, el problema es el nombre, es medio chocosito el programa. Entonces, pues que inicie con una literal. Ok, sí, profe. Gracias. Nada, Excelente, será esa Nayer. duda. Ahora, pues. Profe, yo tengo otra duda sobre Adelante, cómo Cristian. poner el segundo. No, con gusto. Voy a compartir pantalla. Sí. Es en esta parte, cuando quiero determinar la matriz A,
tenemos estas ecuaciones. Sí. Entonces, pues se supone que es 1 sobre C por R y menos 1 sobre C por R, ¿no? Ajá. Entonces, lo represento aquí. A continuación pongo la coma para representar la siguiente columna. Pero, o sea, no sé, dice que está... Sí, necesitas poner paréntesis. Entonces, por ejemplo, es C, todo lo que está en el denominador, ponlo dentro de un paréntesis. Por ejemplo, C por R entre paréntesis. Todos los C por R es primero entre paréntesis. Ok. Entonces tienes un... Ajá. Correcto. Y luego el primerito, si podías regresar a la expresión, nada más para entenderla un poquito. Ajá. Entonces tienes menos 1 sobre C por... Ok, ya. Regresamos, por favor. Entonces tienes menos 1 C por R. Entonces todo eso va entre paréntesis. El menos... Ajá. Desde el... Ajá. Desde el 1 si quieres. Para que tenga la misma forma. Desde el menos, perdón. Después del menos pones el paréntesis. Que estás el primerito, el primerito, el primerito. ¿Aquí? Dale. Ah, ok, ya entendí. Y el otro Aquí. también. Y así como le habías hecho en el otro también. Ah, Ajá. aquí nuevamente otro, ¿verdad? Ándale. Y las de abajo también, donde está la B, como tienes una multiplicación en el denominador, Va. ahí es 1 sobre R. Va, y ya los demás no es necesario porque son simples. A ver, dale. A ver, dice. Illegal dimension for real vector, TF matrix, inner dimension must be the same. A ver, puedes poner, donde está el command window, solamente poner A, por favor. ¿Aquí? Ajá, dale A mayúscula, enter. Ok, tienes una matriz de 2 por 2. La I, no vas a poner mayúscula, enter. B. Ah, ya. La B creo que debe de ser coma. Lo mismo con la D. Ah, ok. Dice, hay que ver. A ver, espérame tantito. Y esta es la forma en la que están definidas las matrices. Eso es lo único que hay que checar. Es rápido. No, déjame regresar para ver que esté correcto. Ah, no, sí son puntos y comas. A, B. Ah, ya, espérame. ¿Y cuál es la D? No, la D. 1 sobre R. Sí, ahí es punto y coma, perdón, sí. Es punto y coma. Ese es punto y coma y la B también es punto y coma. Creo que la C es la que es coma. Y la C realmente. es coma, exactamente. Ah, perfecto, sí. A ver, esperemos y ya. No se deja ver, porque no la veo. 001. A ver, otra vez. A, multiplica. Muestra la A, la B. La B, ajá, la C. Y la D. Y la I. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? No sé por qué no sale. Si no, le envío el programa a otro compañero y que lo trate de ejecutar en su computadora, ¿no, profe? Y ya dependiendo si ya le sale. Es que debería de salir. Pero a ver, otra vez, ¿qué es lo que... dale correr otra vez y dime, quiero ver qué es lo que te dice. En línea 11, circuito illegal dimension for transfer function. Real vector dimension must be the same. Ah, espérame, S menos 1. Espérame. La Y, creo que está en la definición de la función.
Voy para allá. Es C por SI menos A menos 1 por B más D. Hoy no lo alcanzo a ver. No lo veo porque sí tiene la forma correcta todas tus matrices. Más real. A ver, la U. La U. No, espera. La D, ¿cómo está? D es 1 sobre R. A ver, nada más de la fórmula de Y, quita la D nada más para ver si ahí está mi error. Ok. Ajá, entonces el problema es con la D. Cambia, por favor, ahí coma. Creo que es la que no lo está sumando bien. Dale. Ok. Y ahora sí, ponle el más D. Algo pasa con esa D. Espérame. Es que veo, profe. Así está D. O sea, solo es 1 sobre R. Ah, es que es una constante, ya. Ya, ¿La perdón. marco como constante mejor? Más bien es, quita el 0. Así, ya. Muchas gracias, profesor. Sí, de nada. Va. No lo habíamos Muchas encontrado. gracias, profe. De nada. Bye. Gracias por el tiempo. No, hombre. Nos vemos, profe. Para servirles. Buena tarde. Bye, cuídense, chicos. ¿Algo más, chicos? Yo tengo una duda, pero es del bloque, solo rápido. Sí, no, las que quieras. Del reporte de sensores que tenemos ¿cómo se llama? Que probar en físico. O sea, Ajá. solamente ponemos hacemos el diagrama de nuestras conexiones Sí. y ponemos el código que ocupamos y lo describimos como de manera general y la evidencia con unas 2 o 3 fotos de que sí funcionó De que y de estaba que lo funcionando. probamos. Y Exactamente. ya, o sea, no hay que echarle como mucho chorón o mucho texto o así, ¿no? No, es más, pero recuerda que parte de eso es agregar, la tercera sección es agregar qué sensores que no pudimos probar en el laboratorio ustedes piensan utilizar en su desarrollo y cómo iría conectado, ¿verdad? Pues eso no lo vamos a poder hacer porque no tenemos los sensores. Digamos, queda la evidencia de que ya sabemos cómo trabajar con algunos sensores y nada más proponemos cuál sería la conexión de los que ustedes utilizarían. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Vale? De nada, María. Sí. Profe, yo tengo una duda con el programa. Es que no me sale la ecuación, o sea, me sale un resultado numérico. O sea, a ver. Sí. Y te queda como, a ver, ¿por qué? Ya, es que, a ver, creo que hay que cambiar las A, B, C, D, C. A ver, lo primero que propongo es que cambies las definiciones de D y M arriba, sobre todo D. Si quieres, llámalo D1 y ponla abajo, más para asegurarnos que no vaya a ser por ahí. Y ya, ¿verdad? A ver, dale run. Sí. Ok. Luego,
No sé si Y por ahí la utilizamos. No. Otra vez, ¿podrías entonces, por favor, graficar? Dale A, Enter, B, Enter, C, Enter y D, Enter. ¿Sí? No, en Command Window, perdón. Ahí donde te están apareciendo CC mayor que trans. Ajá. Haz de cuenta que ahí puedes pedirle ejecutar. Lo anterior era un script, aquí es el Command Window donde puedes escribir lo que necesitas y se ejecuta de forma automática. Entonces nada más dale ahí a Enter. Es la forma que tiene tu primera matriz. B, Enter. C, Enter y D, Enter. A ver, entonces nada más a ver. A es de 4x4. B, renglón. C y D es 0. Ok. Ay, ¿por qué? No lo alcanzo a ver. Espérame. ¿Será que es una constante? ¿Podrías poner los valores nada más en la matriz A? O sea, me gustaría que replicáramos la matriz A. Si quieres ponemos los valores 0, 1, menos 2, menos 3. O sea, quiero replicar el primerito para saber que lo estamos haciendo. 0, 1, punto y coma, menos 2, menos 3. Sí, tampoco creo que me da. B es 0, punto y coma 1. C. Nada más, ¿no? C, 1, 0. D es igual a 0. Y es igual a 0,1, punto y coma 0,1. Ajá. Y. C por S por I. Menos A. Menos 1 por B. Menos D. Ok, a ver si das el run. Ándale, qué interesante. A ver, entonces, copia todo desde la A hasta la Y, por favor. Así como selecciónalo. Dale control C y pégalo en el command window. Enter. ¿Qué pasa? Está exactamente igual. Podía cerrar y abrir el programa. Anet. Está muy raro esto. Sí. Ay. Voy. No te apures. ¿Sabes qué? Voy a dejar también de grabar. Porque si no, luego me cuesta mucho subir esto.